in France. We know the cycle in France. In the name of superior values, you have a community that is targeted over and over again with various... Este hombre que veis en pantalla es Omar Suleiman, uno de los imanes más influyentes de los Estados Unidos. En este vídeo dice que Francia es el epicentro de la islamofobia en Europa. Acusa a Macron y a todas las instituciones francesas de hostigar a las comunidades musulmanas. Según este hombre, Francia es el laboratorio de pruebas de todas las políticas para oprimir a los musulmanes. And no place like France is this most crystallized in terms of policy in a way that creates a frightening blueprint that we all have to be very careful of. Mientras tanto, Erdogan, en Turquía, ha llegado a proponer un boicot contra todos los productos franceses, y algo parecido ha dicho el presidente de Pakistán. ¿Por qué de repente tantos líderes islámicos odian a Francia? La razón es lo que el propio presidente francés, Emmanuel Macron, llama la lucha contra el separatismo islámico. A estas alturas, parece evidente que Francia tiene un problema con el Islam radical, y Macron ha dejado claro que el problema no es el Islam en sí, sino el radicalismo. Sin embargo, ¿por qué hay tantos líderes islámicos que se dan por aludidos? ¿Qué problema tiene Francia con el Islam radical? En este vídeo te lo vamos a explicar. El 16 de octubre del año 2020, un profesor de un instituto francés, Samuel Paty, fue decapitado por uno de sus alumnos. El asesino era un chico de 18 años que se había ofendido cuando su profesor mostró unas caricaturas de Mahoma en clase para hacer un debate sobre la libertad de expresión. Para que os hagáis una idea, desde el año 2015 los terroristas islámicos han asesinado a 250 personas en Francia. Eso incluye a los propios autores de estas caricaturas de Mahoma. Claramente Francia tiene un problema con el Islam radical. Y no, esto no es algo que preocupe únicamente a la extrema derecha. El 89% de los franceses de todas las ideologías consideran que el terrorismo islámico es uno de los problemas más terribles a los que se enfrenta el país. Y ojo, esto no significa que todos los musulmanes sean terroristas, ni muchísimo menos, ni siquiera que todos los que estén pidiendo boicots contra Francia lo sean. Sin ir más lejos, ese señor que salía al principio de este vídeo está amenazado de muerte por el Daesh. Para que os hagáis una idea, otros países, como Alemania o Países Bajos, también tienen grandes comunidades musulmanas, pero los casos de Francia y Bélgica son especialmente problemáticos. Pensad que no solo hablamos de atentados terroristas, ciudades como París o Marsella tienen barrios enteros donde solo se atreve a entrar la policía. En algunos casos, podríamos hablar de todo un estado paralelo en el seno de la sociedad francesa, comunidades radicalizadas, profesores que no se atreven a hablar libremente en los colegios públicos y mujeres que no pueden vestir como quieran cuando salen por la calle. La decapitación de Samuel Paty ha sido la gota que ha colmado el vaso, y el presidente Macron ha dicho ¡basta! Macron lanza una campaña contra el separatismo islámico en las comunidades musulmanas. Este anuncio ha desatado una oleada de odio antifrancés en todo el mundo musulmán. Los países del Golfo están organizando boicots contra los productos franceses, y el presidente de Turquía, tanto como el de Pakistán, han pedido a sus ciudadanos que eviten comprar los productos franceses. Algunos líderes religiosos han llegado a comparar a Macron con Hitler o con Narendra Modi. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. La comparación no tiene ningún sentido. Francia ha dicho que quiere acabar con el Islam radical, es decir, contra el terrorismo islámico, no contra toda la religión islámica. Nadie ha hablado de cerrar todas las mezquitas, ni de deportar a todos los musulmanes, ni nada remotamente parecido. Sin embargo, la auténtica pregunta es: ¿por qué Francia tiene más problemas con el radicalismo islámico que cualquier otro país europeo? ¿Qué quiere hacer Macron para solucionarlo? ¿Y por qué tantos líderes islámicos se han puesto en su contra? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. El hijo de Pierre se llama Ahmed. Los años 50 y 60 fueron la época dorada de Francia. ¿Y qué pasa cuando la economía de un país crece como la espuma? Pues que de repente las empresas reciben a los inmigrantes con los brazos abiertos. ¿Y de dónde venían los inmigrantes franceses? Pues de las colonias francesas del norte de África.
Países como Argelia o Túnez enviaban a millones de hombres a trabajar a las fábricas de Renault o Tefal. Hablamos de gente que hablaba francés como lengua materna, se llamaban Pierre o Jean-Marie y se casaban con mujeres francesas. En otras palabras, que se integraban al completo. Sin embargo, todo cambió en el año 1973. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. Exacto, 1973 es el año de la crisis del petróleo, una crisis que azotó especialmente a Francia. El paro subió y todas esas empresas que recibían a los inmigrantes con los brazos abiertos empezaron a despedir gente. Poco a poco, los inmigrantes dejaron de llegar a Francia. Y entonces es cuando el gobierno francés sacó esta ley, que en principio parece muy razonable, pero que tuvo unas consecuencias muy importantes. En el año 1978, Francia aprobó la Ley de Reunificación Familiar. Esta ley permitía que los inmigrantes franceses recién nacionalizados se trajeran a sus familias de sus países de origen. Esto llevó a una nueva oleada de inmigrantes. También venían de países como Francia, Argelia o Marruecos, pero ya no eran hombres en edad de trabajar, sino sus familiares. Por supuesto, esta política tiene toda la lógica del mundo, y diréis, pero ¿y todo esto qué tiene que ver con el radicalismo islámico? Pues tiene una influencia muy importante. Pensadlo bien, antes los inmigrantes que llegaban no tenían más remedio que integrarse en el país, es decir, hacer amigos, pareja y vida francesa. Sin embargo, a partir de los años 70, estos inmigrantes ya podían casarse con mujeres argelinas, mujeres que se quedaban en casa y cuidaban de los hijos. Cada vez había menos matrimonios mixtos, y los hijos de estos inmigrantes que se llamaban Pierre o Jean-Marie, ahora se llamaban Ahmed y Hassan. Por supuesto, esto no tiene por qué tener ningún problema. Cada uno puede llamarse como quiera, pero sí nos sirve de indicador de cómo esos argelinos y tunecinos de segunda generación empezaban a tener su propia cultura, distinta del resto de la sociedad francesa. Y esto explica que los primeros debates sobre el uso del hijab en lugares públicos no se dieran en los años 60, sino en 1989. Pero esperad un momento, porque hasta la fecha, Francia todavía no tenía un problema con el radicalismo islámico. El problema comienza a finales de los años 90, y diréis, ¿qué pasa en esos momentos? Pues a partir de ese momento es cuando Francia empieza a perder competitividad frente al mercado global. Os lo hemos explicado aquí en VisualPolitik en un vídeo de hace varios años que os dejo en la descripción. Desde el año 2000, las exportaciones netas de Francia no han dejado de bajar. Mientras Alemania se ha convertido en toda una potencia industrial global, Francia lleva en declive económico durante todo el siglo XXI. Conclusión: París, que es la ciudad más rica de Francia, tiene un paro estructural del 8%. El paro juvenil ha llegado al 19%. ¿Y a que no adivináis quién es el grupo más afectado por estos niveles de paro? Exacto, los descendientes de estos inmigrantes argelinos. Pierre y Jean-Marie encontraron trabajo en Renault, pero sus hijos y sus nietos, Ahmed y Hassan, están en el paro. Pero ojo, porque aquí no termina el drama. Como sabéis, Francia es famoso por tener las regulaciones más estrictas de Europa en prácticamente todos los mercados. Pues eso también afecta al mercado de los alquileres. Si alguno de vosotros ha vivido en París, lo sabe muy bien. Es prácticamente imposible encontrar un piso en esta ciudad. Incluso los trabajadores bien pagados que llegan a la ciudad contratados por una multinacional terminan en casas viejas, pequeñas y tremendamente caras. Según expatistan.com, alquilar un piso de 45 metros cuadrados en un barrio normal de París cuesta unos 1.200 euros al mes. Es el mismo precio que en una ciudad como Múnich. ¿La diferencia? Pues que París tiene un paro del 8% y Múnich un paro del 2%. Si esos expats que trabajan en multinacionales se quejan de la vivienda, imaginad a nuestros amigos Ahmed y Hassan que están en el paro. Conclusión: Bienvenido a tu nuevo hogar en los barrios marginales de París. Cerca de la estación de metro de Stalingrado encontrarás la chabola con la que siempre has soñado a coste cero. Zonas verdes con los mejores narcotraficantes de la ciudad. Actividades de ocio para toda la familia. Y las mejores mezquitas salafistas patrocinadas por nuestros amigos de Arabia Saudita. Barrios marginales de París. Tu nueva vida te está esperando. ¿Y qué pasa dentro de estos barrios marginales? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La
introducción del radicalismo. Muchos pensaríais que el Islam radical es una vuelta a la Edad Media, una ideología ultraconservadora y ultrarreligiosa, ¿verdad? Error. Craso error. La ideología que profesan la mayor parte de los radicales islámicos en Francia es el salafismo. El salafismo nació en el siglo XVIII en lo que ahora es Arabia Saudita, pero fue en los años 60 del siglo XX cuando se convirtió en el movimiento religioso mayoritario de este país. Por esos momentos, Arabia Saudita ya se había convertido en la petromonarquía que es hoy en día. Desde entonces, el dinero del zumo de dinosaurio ha financiado la construcción de mezquitas y escuelas islámicas por todo el mundo. Y esto explica que el salafismo esté ganando terreno al resto de confesiones islámicas. Por ejemplo, ¿recordáis al profesor asesinado, Samuel Paty? Pues su asesino venía de Chechenia. Tradicionalmente, la religión mayoritaria en Chechenia y Dagestán era el Islam sufí. Sin embargo, en los últimos años el salafismo ha ido ganando terreno, y algo parecido ocurre en Francia. En el año 2004 ya había más de 5.000 salafistas en el país. Estos salafistas estaban concentrados principalmente en los barrios marginales, y esto explica noticias como esta. Las revueltas de inmigrantes incendian Francia por 9ª noche consecutiva. Exacto. En el año 2005, Francia sufrió unas revueltas que se prolongaron por 3 semanas, 2 civiles asesinados y 8.000 coches incendiados. Y es en ese momento cuando Francia se dio cuenta de que tenía un problema. ¿Y cuál diríais que fue la solución? Pues atentos. El Consejo francés para la fe musulmana crea un consejo teológico para frenar el discurso radical. Exacto, para frenar el avance del Islam radical, Francia creó un órgano gubernamental para comunicarse con la comunidad musulmana. La idea era promover una versión del Islam compatible con la democracia, aunque algunos críticos dirían que más bien lo que Francia intentaba era diseñar su propia versión del Islam desde el Estado. Y os preguntaréis, ¿ha funcionado este consejo? Pues juzgad por vosotros mismos. En 2005 Francia tenía alrededor de 5.000 salafistas, en 2010 eran más de 12.000, y a día de hoy se habla de entre 30.000 y 50.000 salafistas, eso por no hablar de todos los atentados terroristas que han asolado el país desde entonces. Y diréis, vale, entonces, ¿cuál es la solución? Pues lo cierto es que a día de hoy se sabe muy poco sobre cómo evitar la radicalización. Si hay algo controvertido en este mundo es la política antiterrorista, y hay toda clase de soluciones sobre la mesa. En Arabia Saudita han llegado a crear centros de desradicalización que imitan los métodos para rehabilitar a los drogadictos. Hablaremos de ellos en próximos vídeos. Los terroristas hacen cosas como arteterapia, dinámicas de grupos y cosas parecidas. ¿El resultado? Pues según el gobierno saudí es un éxito, pero la realidad es que ya hay más de 50 casos de personas supuestamente desradicalizadas que han vuelto a cometer atentados. En algunas universidades de España y de California han llegado a hacer escáneres cerebrales de terroristas para entender qué tipo de mensajes podrían servir para desradicalizar a un potencial terrorista. El tema de la radicalización y la desradicalización es tan complejo que daría para un vídeo en sí mismo. Así que vamos a limitarnos a contar lo que ha propuesto Emmanuel Macron. La cruzada contra el separatismo islámico. A estas alturas podemos decir que uno de los principales factores del radicalismo son las mezquitas y escuelas radicales, y la mayor parte de esas mezquitas están pagadas con dinero que viene del extranjero. Sin embargo, si buscáis en Google, apenas encontraréis un registro concreto de quién ha pagado qué. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de las empresas, las religiones no tienen que publicar sus libros de cuentas en ningún sitio. Al igual que las ONGs, las organizaciones religiosas están exentas de pagar impuestos, así que los inspectores de Hacienda no tienen que investigarlas. A eso hay que sumarle otro factor importante: el salafismo no es una religión jerárquica. Es decir, que a diferencia del catolicismo, no existe un papa del salafismo ni nada que se le parezca. Es más, cuando decimos que Arabia Saudita ha financiado la construcción de una mezquita, no nos referimos al gobierno de este país. En la mayor parte de los casos son grupos privados. Pensadlo bien.
Basta con que un grupo de millonarios saudíes hagan una transferencia a unos voluntarios en Francia para que se puedan construir una mezquita. Conclusión, es prácticamente imposible saber dónde se está promoviendo el radicalismo. Y por eso, el plan de Macron consiste en hacer un registro nacional con todos los lugares de culto islámico, saber de dónde viene la financiación y saber qué tipo de ideas promueven los clérigos. Además, Macron también quiere prohibir el homeschooling. De esta forma, garantiza que todos los niños y niñas francesas reciben la misma educación. Y esto es lo que ha generado las críticas de líderes como el presidente de Turquía. Erdogan dice que los musulmanes en Europa están siendo tratados como los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Si lleváis tiempo suscritos a VisualPolitik, ya sabéis que la gran aspiración de Erdogan es ampliar su cuota de influencia en todo el mundo islámico. Este tipo de declaraciones van en esa línea. Creo que no hace falta decir que la comparación es completamente absurda, pero lo cierto es que Erdogan no ha sido el único líder en criticar el plan de Macron. Atentos a lo que ha dicho el presidente de Pakistán. Imran Khan pide a los países musulmanes que confronten colectivamente la tendencia de islamofobia en los países europeos. Concretamente, en el discurso que dio el presidente de Pakistán, las caricaturas de Mahoma contarían como discurso de odio. Es decir, que según este hombre, la libertad de expresión no contempla la blasfemia. Es comprensible que piense así. A fin de cuentas, en Pakistán llevan varios años sin saber lo que es la libertad de expresión. Sin ir más lejos, este vídeo no se podría ver desde Pakistán. ¿Por qué? Pues porque YouTube está prohibido en todo el país, y lo mismo ocurre con TikTok y todas las páginas de Nopor. Pero esperad un momento, porque ya me puedo imaginar lo que estará pensando alguno. Esto es una guerra entre los valores occidentales y los valores islámicos. Sin embargo, conviene recordar que muchos líderes occidentales también estarían de acuerdo con mucho de lo que ha dicho el presidente de Pakistán. Atentos a lo que dijo el Papa Francisco días después de los atentados de Charlie Hebdo. No se puede provocar, no se puede insultar a otras creencias de la gente. Uno no puede burlarse de la gente, uno no puede burlarse de la fe. Si el doctor Gasparri, mi gran amigo, dice una mala palabra contra mi madre, le espera un puñetazo. Llegados a este punto, creo que es importante dejar una cosa muy clara. La libertad de expresión sí contempla la blasfemia, la sátira y los insultos contra cualquier religión. Ahí está el caso de Slayer, Marilyn Manson o Behemoth, artistas que han hecho toda una carrera basándose en la blasfemia. Todos hemos visto películas como La vida de Brian o series de televisión que hacen todo tipo de sátiras religiosas. Todo eso está, o debería estar, perfectamente contemplado por la libertad de expresión. Nadie debería tener miedo de que les vayan a matar por criticar o por hacer sátira de una religión o de una ideología política. Pero esperad un momento, porque el hecho de que Erdogan o Imran Khan, el presidente de Pakistán, se equivoquen no significa que el plan de Macron sea perfecto. En realidad hay muchas críticas legítimas que se pueden hacer a este registro de mezquitas que quiere hacer Francia, y por eso ahora es cuando vamos a abrir el debate. ¿Os parece bien que el Estado regule las religiones? ¿Creéis que el plan de Macron va a solucionar el problema del separatismo islámico? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.